Ay, 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 los videojuegos, un noble medio de entretenimiento que te puede llevar a sentir emociones fantásticas, a vivir historias increíbles, incluso a conocer gente que nunca en tu vida pensaste conocer, generando una camaradería que pocas veces ves, a hacer grandes obras de caridad sin esperártelo, como fue en el videojuego Helldivers, que un evento inocente que empezó para salvar a unos niños virtuales que no existían, y al final terminó desembocando en donaciones reales a una obra de caridad para ayudar a niños enfermos. O, si le preguntas a los politiquillos basura, un medio que va a generar a los próximos jefes de plaza y a personas malvadas que van a desvivir a gente a diestra y siniestra. ¡Tú vives, tú mueres! Y realmente esto no es nuevo. Es el mismo discurso basura que ha estado repitiéndose durante décadas, solo que como cambian los tiempos, pues cambia el medio de entretenimiento al que le echan la culpa. En algún momento fueron los cómics. Sí, esas páginas impresas donde había personajes con disfraces coloridos, y en algún momento te iban a convertir en el capo número 1 del crimen, que te iba a dirigir todo el imperio criminal. Después de eso vino cosas como el rock satánico, que según te iba a hacer un pacto con el diablo y te iba a hacer una persona malvada, satánica. Hoy en día hay gente que incluso escucha esa música para relajarse. Y con el paso del tiempo y la llegada de este nuevo medio de entretenimiento, pues ahora el enemigo número 1 son los videojuegos. Y ¡pum! Ya tenemos a quien echarle la culpa. Siempre con maromas mentales que te llevan de algo tan simple como un niño jugando algún videojuego o en otros tiempos leyendo un cómic, mágicamente pasa a niño se convierte en jefe de plaza. De esta manera intentando justificar leyes absurdas para prohibir videojuegos, o como está pasando en México recientemente, leyes que pretenden imponer impuestos especiales a videojuegos violentos, sin pararse a explicar qué consideran un videojuego violento, quién va a ser el árbitro que va a definir qué es un videojuego violento. Pero oye, es normal porque es más fácil decir que los Nintendo tienen la culpa de la violencia que decir que pues hay cosas mal en el país que la están cagando. Porque obviamente un político no va a aceptar que su política de seguridad pues está fallando, que ocasiona que negocios honestos como el del Compa Moy, que fue un caso viral en México, tengan que cerrar por el cobro de piso, haciendo que se limite la cantidad de empleos disponibles, haciendo que sea más fácil que las nuevas generaciones al no encontrar empleo caigan en la delincuencia, o que también otras maneras de ganarse la vida honradamente, como es el caso de ser taxista, no sean viables por culpa de la criminalidad. Caso que tuvimos en México, en Veracruz, donde una maestra jubilada se estaba buscando ganar unos pesos extras siendo taxista y terminó siendo privada de su libertad por un grupo criminal y pues desvivida, haciendo que para muchos el ser criminal, el dedicarse al tráfico de estupefacientes parezca cada vez algo pues más tentador para al menos tener un ingreso superior al promedio y poder aspirar a una mejor vida. Pero ojo, esta tradición de echarle la culpa a los videojuegos de problemas estructurales en un país, que resolverlos es responsabilidad de la gente al frente de la política, al frente de instituciones gubernamentales, no es nuevo. Como muchas cosas, es una mala copia de modas estadounidenses. Empezando con el tiroteo de Columbine en Estados Unidos, donde los perpetradores eran fans del videojuego Doom. Excusa que sirvió para comenzar a hacerle la guerra a los videojuegos, usando estudios amañados financiados por el propio Partido Republicano, el partido más conservador de Estados Unidos, para justificar sus leyes antivideojuegos. Estudios con metodologías muy cuestionables, pero que al final daban una excusa, similar a lo que hoy en México está pasando con el nuevo impuesto que la presidenta Claudia Sheinbaum está usando, un pseudoestudio científico llevado a cabo por docentes de educación física. Hay como que algo no cuadra, ¿no? Que personas especializadas en la educación física hagan un estudio de cómo afecta un videojuego a la psicología de un niño. Pero bueno, así como el partido más conservador de los Estados Unidos usó un estudio basura para justificar sus políticas, algo similar estamos sufriendo. Y eso que se supone que el partido al que pertenece no es un partido conservador. Y todo esto a pesar de la existencia de estudios que dicen todo lo contrario,
que marcan un crecimiento en la venta de videojuegos violentos y una baja de la violencia entre los más jóvenes. Lo cual tiene bastante sentido, ya que los videojuegos son un pasatiempo que te mantiene mucho tiempo encerrado en casa frente a una pantalla. Lo cual me recuerda una anécdota muy chistosa en la que yo estaba felizmente jugando una partida en multijugador mientras oía tiros fuera de mi casa, para después enterarme que asaltaron la tienda de Don Chano con todo lujo de violencia. Aunque si le preguntáramos a Claudia Sheinbaum, seguramente fue que la consola hizo una especie de radiofrecuencia del mal que afectó a los rateros y por eso fueron violentos en ese asalto. Una tontería por el estilo. Que puede sonar exageración por lo absurdo que suena, pero volviendo a nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos, ya hubo declaraciones igual o más absurdas, ya que un senador de Estados Unidos, Lamar Alexander, hizo una declaración que los videojuegos eran un problema mayor que las armas, ya que estos afectaban más a la psique de los más jóvenes. Porque claro, los videojuegos pueden llegar a afectar más a la mente de los niños que el que puedan ir al súper, agarrar unas papitas, unas galletas y por ahí munición para una AR-15. Y si estás de suerte y hay oferta, incluso te puedes llevar en barata el propio AR-15. Pero si pensabas que estas ridiculeces solo se limitaban a América, no. Nos vamos del otro lado del charco a Europa, donde los alemanes también buscaban prohibir incluso el paintball, porque hacía apología a la violencia y esto provocaba más violencia con armas. Sí, el disparate bolitas de pintura para dejarte como arcoiris es igual que agarrar una R15 y comenzar a tirotear a tus compañeros de clase según los alemanes. O también mi favorita, que Macron, sí, al presidente al que su esposa le pega. No tiene nada que ver, pero se hace muy chistoso ese video y la cara de Macron. Pero bueno, regresando al tema, que aseguro que TikTok y los videojuegos generan violencia. Todo tras los incidentes ocasionados por las protestas de 2023. Protestas que surgieron por todos los errores y mala administración que ha tenido Macron. Como que hay un patrón, ¿no? Y como ejemplos de esto hay muchísimos alrededor del mundo. Que nombrarlos todos no se puede porque esto nunca acabaría. Pero regresando a México a 2021 tenemos declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde también le echa culpa a los videojuegos por la violencia entre los más jóvenes, porque incluso grupos criminales los usan para reclutar a niños. Como si no se viera que han usado grupos criminales otros métodos como WhatsApp, correo electrónico, Facebook, para reclutar gente a base de engaños. Pero bueno, alguien debe tener la culpa y van a ser los Nintendos siempre. Los Nintendos, Segas. Pero fuera de poder argumentar algo chistoso como estos viejos que no entienden las nuevas tendencias de la chaviza, que cómo son viejos, es preocupante, ya que es algo sistematizado para echarle la culpa a factores externos y no admitir que el gobierno no está haciendo bien su trabajo, ya que para estos pseudopolitiquillos es más fácil argumentar que los videojuegos hacen daño a la mente de las nuevas generaciones que admitir que hace más daño, cosas como en México tuvimos el Culiacanazo, donde vimos grupos criminales fuertemente armados pelear contra las fuerzas del orden en lo que parecía una zona de guerra, o que les toque ver de primera mano toda una ola de crimen y de inseguridad, ya que pues no es raro que en México tengamos cada fin de semana alrededor de 200 personas desvividas de manera violenta, siendo tal vez la peor parte las personas que lo justifican de la manera más ridícula. Ha habido unos que lo justifican, como están viendo en pantalla, porque los grupos criminales usan los videojuegos para llegar a los más jóvenes. Sí, pues también han usado, como ya lo mencioné, Facebook, WhatsApp, correo electrónico. Y no por eso los vas a prohibir o les vas a poner un impuesto. Imagínate que cada vez que tengas que mandar un correo electrónico, llegue el gobierno y te cobre un impuesto porque en algún momento un grupo criminal usó también correo electrónico. O como el argumento de este pseudo DJ que dice que como no son un artículo de primera necesidad, pues deben tener este impuesto. Cuando ya lo tienen y exactamente por esa razón. Y este impuesto se llama IVA. Un impuesto que lo tienen absolutamente todos los productos que no son considerados de primera necesidad, siendo que cosas como alimentos básicos que no son procesados y las medicinas están exentos del IVA. Así que sería darle doble impuesto por una sola razón a los videojuegos.
Ahora imagínense si le pusieran un impuesto a este personaje, porque pues la música DJ pues como que no es de primera necesidad, como que a ella no le parecería porque le tocaría su bolsillo. Al igual que este nuevo impuesto le va a pegar al bolsillo a la gente que solo quiere disfrutar de un pasatiempo inofensivo. Y la peor calaña, la gente que simplemente ataca a las personas que no están de acuerdo con la medida, porque ¿cómo se atreven a contradecir a estos dioses que son las autoridades? Dioses superpoderosos e incuestionables. Lo cual es absurdo porque es un fanatismo muy recalcitrante y muy peligroso. Y si nos podemos quedar con una reflexión de esto, es que siempre debemos ser críticos con todo, porque nos pueden estar poniendo un chivo expiatorio culpándolo de todo, cuando realmente lo están usando para ocultar lo que realmente se está haciendo mal. Así que pues por el momento lo vamos a dejar así, y recuerden, chicos y chicas, pórtense bien si tienen la ocasión, y si no, no dejen ni evidencia ni testigos, o les van a poner el 8% de impuestos. Chao.